El lago que nunca se congela. Lago Labinkir. En medio de una de las regiones más frías del planeta se encuentra un lago que desafía las reglas. Mientras todo a su alrededor se congela por completo, algunas zonas del lago Labinkir permanecen abiertas, oscuras y profundas, como si algo allí estuviera siempre en movimiento. Los residentes locales han evitado el lugar durante generaciones, no por tradición, sino por un miedo genuino. Los informes describen una presencia enorme bajo el agua, algo que no solo se mueve rápidamente, sino que parece observar. Los pescadores hablan de olas que se levantan sin viento, impactos provenientes del fondo y objetos que son arrastrados al lago sin explicación. Incluso, expediciones científicas han registrado estructuras óseas gigantes en el fondo, incompatibles con cualquier especie catalogada de la región. Lo más inquietante es la repetición de relatos a lo largo de décadas, siempre con el mismo patrón. Algo grande, invisible la mayor parte del tiempo, pero lo suficientemente presente como para ser percibido. No se trata solo de un lago congelado, es un punto donde la lógica simplemente falla. Los sonidos que vienen del cielo. Oymyakon, en uno de los lugares habitados más fríos de la Tierra, el silencio debería ser absoluto, pero no lo es. En Oymyakon, los residentes reportan sonidos que no pertenecen a nada conocido. Vibraciones metálicas, ecos profundos, ruidos que parecen venir de arriba, como si algo cruzara lentamente el cielo. El problema es sencillo, no hay nada allí. No existen rutas aéreas consistentes, ni fenómenos atmosféricos confirmados que produzcan ese tipo de sonido. Además, con frío extremo, el sonido se comporta de manera diferente. Se disipa, se pierde, no se intensifica. Sin embargo, estos ruidos se siguen escuchando, sobre todo de noche. Algunos lo describen como si el cielo mismo crujiera. Otros dicen que parece algo vivo moviéndose por encima de las nubes. No existen registros oficiales que expliquen el fenómeno, solo relatos consistentes, repetidos por personas que han vivido allí toda su vida. En un lugar donde todo debería estar en calma, algo sigue moviéndose. El Valle de la Muerte y los calderos enterrados, Yakutia. En el corazón de Yakutia se encuentra una zona que los lugareños evitan a toda costa, no por superstición, sino por su historia. El llamado Valle de la Muerte es conocido por los relatos de gigantescas estructuras metálicas parcialmente enterradas, descritas como calderos. Quienes encuentran estas estructuras afirman que emana calor de su interior, algo completamente incompatible con el clima gélido que las rodea. Los exploradores que pasaron la noche cerca de estos objetos reportaron extraños síntomas días después: debilidad extrema, mareos, desorientación y, en algunos casos, la muerte. Lo más inquietante es que estos relatos provienen de distintas épocas y de distintas personas, y todos describen prácticamente lo mismo. Algunos afirman que las estructuras son demasiado antiguas para ser obra humana, otros creen que son los restos de algo enterrado hace mucho tiempo. Los intentos por localizar con precisión estos calderos siempre fracasan. Aparecen y luego simplemente desaparecen, como si el lugar en sí no quisiera ser encontrado. La explosión que no dejó rastro. El incidente de Tunguska. En 1908, una fuerza descomunal cruzó el cielo siberiano y estalló sobre una zona remota. El impacto fue tan poderoso que derribó instantáneamente unos 80 millones de árboles, formando un patrón radial perfecto que abarcaba más de 2.000 kilómetros cuadrados. Testigos presenciales describieron una intensa luz en el cielo, seguida de una ola de calor que parecía quemar el aire. La onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros de distancia, pero cuando los científicos finalmente llegaron al lugar, encontraron algo imposible. No había cráter, ni fragmentos significativos, ni un punto de impacto claro. ¿Cómo podía algo causar tal nivel de destrucción y simplemente desaparecer? Con el paso de los años, han surgido teorías de todo tipo, pero ninguna explica completamente el fenómeno. El suceso sigue siendo uno de los mayores misterios jamás registrados, no por lo que ocurrió, sino por lo que nunca se descubrió después. La isla donde la humanidad se derrumbó, Nasino. En la década de 1930, miles de personas fueron llevadas a una isla aislada en medio de Siberia, sin comida, sin refugio, sin infraestructura alguna. La idea era simple: sobrevivir. Pero allí ocurrió todo lo contrario. En pocos días, el lugar se convirtió en un escenario de colapso total. La gente empezó a desaparecer sin explicación aparente. Se formaron grupos y las normas básicas dejaron de existir. Los informes oficiales, silenciados durante años, describen situaciones extremas que superan cualquier límite conocido del comportamiento humano. Guardias armados rodeaban la isla, impidiendo cualquier intento de escape. El frío, el hambre y el aislamiento transformaron el entorno en algo completamente fuera de control. Lo más inquietante no es solo lo que sucedió, sino el hecho de que quedó documentado. No es una teoría, no es una leyenda. Es un testimonio real de hasta dónde puede llegar la realidad cuando todo a tu alrededor se desmorona. La ciudad que fue abandonada precipitadamente, Kadik-chan, no solo fue abandonada, sino que quedó en el olvido, como si el tiempo se hubiera detenido de repente.
Tras un accidente en una mina cercana, los residentes comenzaron a marcharse, pero demasiado rápido. Las casas permanecieron intactas, con los muebles en su sitio, las pertenencias personales esparcidas y la comida aún sobre las mesas. No hay indicios de una retirada organizada, solo un abandono abrupto. Lo más extraño comienza más tarde. Relatos de personas que visitaron la ciudad años después describen luces que aparecen en las ventanas por la noche, el eco de pasos entre edificios vacíos y puertas que se mueven solas. No hay residentes oficiales ni electricidad, pero siguen llegando informes. La sensación constante que describen quienes van allí es la misma. Algo no se fue con la gente. Algo se quedó. El cráter que se está tragando la Tierra. El cráter Batagaica. El cráter Batagaica sigue creciendo. Lo que comenzó como una pequeña abertura en el suelo se ha transformado en una enorme fisura que continúa expandiéndose lentamente, consumiendo todo a su alrededor. A medida que el permafrost se derrite, quedan expuestas antiguas capas de la Tierra, revelando restos perfectamente conservados de animales prehistóricos. Pero no se trata solo de fósiles. Los lugareños mencionan sonidos provenientes del interior del cráter, como crujidos, ecos profundos y ruidos que parecen emanar de algo que se mueve en las entrañas de la Tierra. Los científicos explican parte del fenómeno, pero no todo. La magnitud del crecimiento, la velocidad y los sonidos registrados generan una constante sensación de que algo se está revelando. Algo que ha permanecido enterrado durante miles de años. No es solo una formación geológica, es un proceso continuo, imposible de ignorar. El tren que aparece donde no hay vías. En distintas regiones de Siberia se describen el mismo fenómeno. Un tren antiguo aparece en la distancia, atravesando zonas donde no ha habido vías férreas en funcionamiento durante décadas. Se divisan luces en el horizonte, un sonido metálico comienza a intensificarse y, durante unos segundos, un tren entero parece cruzar el paisaje, hasta que desaparece por completo. No existen registros oficiales de este tipo de operación ni una posible explicación logística. Lo más extraño es que los relatos coinciden, incluso entre personas que jamás se han conocido. El mismo patrón, el mismo tipo de tren, la misma desaparición repentina. No deja rastro ni señal alguna. Simplemente aparece y desaparece. Las luces que distorsionan el cielo, Novaya Zemlya. En los cielos árticos de Siberia aparecen con frecuencia fenómenos luminosos, pero no son como las auroras comunes. Los testigos informan de luces que se mueven erráticamente, cambian de dirección bruscamente y parecen multiplicarse. En algunos casos, el cielo mismo aparece distorsionado, como si se vieran varios soles al mismo tiempo. Estos sucesos van acompañados de extrañas alteraciones visuales, como objetos que parecen estar más cerca o más lejos de lo que realmente están. Los científicos explican algunos de estos fenómenos como raros fenómenos atmosféricos, pero muchos relatos van más allá. La sensación que describen quienes los presencian es siempre la misma. Algo no anda bien. No es solo un efecto visual. Es como si la percepción misma de la realidad se alterara por unos instantes. El caso que nunca tuvo sentido. El paso de Dyatlov. Un grupo de montañeros experimentados acampa en una región aislada. Durante la noche ocurre un suceso. La tienda de campaña se desgarra desde dentro. Todos huyen descalzos, sin la ropa adecuada, en medio de temperaturas extremas. Días después, se encuentran cuerpos esparcidos por la nieve. Algunos presentan fracturas internas graves, comparables a las de impactos de alta fuerza, pero sin signos externos proporcionales. A uno de los cuerpos le faltaba la lengua. Otros presentaban niveles inusuales de radiación. No hay indicios claros de forcejeo, ni evidencia de un ataque convencional, ni una explicación definitiva. Las investigaciones se reabrieron décadas después, y sin embargo no se ha llegado a ninguna conclusión. Lo más inquietante no son solo los detalles, sino el patrón. Todos reaccionaron al mismo tiempo, como si algo invisible hubiera desatado un pánico absoluto. Aquí ya no hablamos de fenómenos aislados. Nos encontramos en la frontera entre lo que se puede explicar y lo que simplemente no debería suceder. En definitiva, Siberia no es solo un lugar remoto, es un cúmulo de historias sin respuesta. Algunos de estos casos se han investigado durante décadas y, sin embargo, siguen abiertos. Y quizás ese sea el aspecto más inquietante. Cuanto más se investiga, menos se comprende. Si te gusta este tipo de contenido y quieres ver más casos como este, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si este vídeo te ha dejado con una sensación extraña, compártelo con algún amigo al que también le gusten estos misterios. Gracias por ver el vídeo.